estaremos aquí, muy atentos, a la espera de la información y de la noticia. ¿Están atacándolo? ¿No se están? A mí no me pertenece. Ese poder es de ustedes. Ustedes guiarán el gobierno, que no será el gobierno de Chávez, porque Chávez es el pueblo. Aló. Hola, Pa, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Mira, quería hacerte una pregunta sobre... ¿Qué recuerdas sobre los eventos del 11 de abril del 2002? ¿En dónde estabas tú? Estaba en el centro, específicamente en la Aral, cerca del... una gran manifestación donde la gente pedía a gritos que saliera Hugo Chávez del poder. ¿Y tú estabas en la manifestación? Por supuesto, yo también llegué hasta la manifestación, hasta cierta área, porque luego después del tiroteo, los muertos, me retiré. ¿Con qué fin quieren que nosotros cesemos nuestra transmisión? A crear los círculos bolivarianos como mecanismos de defensa de la revolución, y los empezaron a dotar de armas. De distintos canales que nos encontramos acá a buen resguardo, nos encontramos Gente del gobierno, totalmente. Para la mayoría de la gente, precisamente porque nuestra misión del país, el periodista que firmó eso, que afortunadamente logró mostrar las imágenes, ahí habían concejales del gobierno, gente del gobierno, pro gobierno, totalmente disparando a quemarropa a los civiles. Y esos son los saqueos. En este tipo de documentales de comunicación hay que ser bien objetivo. Aquí mucha gente le hizo el colchón a Chávez, y después que vieron que, como dice el refrán, que topocho verde manchabas, entonces sí quisieron todo el mundo arrancar. Entre ellos esta gente del Universal, la mujer del que estaba en la Raina, ¿cómo que se llama? Muchas instituciones que realmente eran, entre comillas, opositoras y terminaban haciendo el colchón a Chávez. Esta es una transmisión del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, conjuntamente. Ustedes oyeron que decían que el único canal donde él podía salir es por el Canal 8, el único sitio donde él puede expresar sus ideas, lo cual en Venezuela ustedes saben que eso es incierto, y lo que ustedes vieron allá, que es el logo de la cadena, en Europa no saben lo que es una cadena, o sea, nadie se le ocurre pensar que puedan agarrar todas las estaciones de radio y todas las estaciones de televisión para transmitir un solo mensaje. La cadena es una violación absoluta a la libertad de información y a la libertad de expresión. Por un lado, coarta la libertad del emisor para transmitir una información en un momento determinado, pero por otro lado priva al ciudadano normal a escoger la calidad de información que él quiere ver en un momento determinado. 515 horas de cadena continuas del presidente de la República. Porque fue una mala jugada de la oposición, la forma con que ellos abolieron los poderes. Ellos tenían que llamar a la presidencia, porque le corresponde al presidente de la Asamblea Nacional, que en aquel momento era Diosdado Cabello, y él se había ocultado, era un vacío de poder. Entonces él no se puede autonombrar Carmona Tanga, una junta patriótica. Ellos no podían hacer eso. Pero ellos se autoprogramaron que el proceso era un golpe de Estado, un autogolpe. Yo lo sentí bien. Para mí, que se pudran todos esos tipos, se queden todos esos carajos, metan los presos. Desaparezcan del país. La estrategia fue pésima, de los militares demasiado mediocres. Aunque tú no quieras a Chávez, digamos, instancias políticas fueron electas por elección popular. O sea, entonces lo puedes volar porque sí. Fueron demasiado mediocres la oposición. Primero, Chávez. Petróleo. Segundo, a causa del golpe en Venezuela y de la invasión. Esos son los defectos de la democracia y la hipocresía internacional, ¿no? Porque Chávez también hizo eso miles de veces y nadie le dijo nada. Ese tipo de cosas no salen allí. Ver imágenes. Y ese tipo de cosas son muy importantes porque él tampoco era ningún oligarca ni rico. Por el estilo. Él era un pobre muchacho que había estudiado también después de mucho esfuerzo y que estaba criando a su hijo.
Apenas termina. ¿Cómo te sentiste cuando Chávez volvió al poder ese día? Frustrado, decepcionado y triste. Te soy sincera, Pamela, a mí me agarró súper desprevenida. Siempre pensábamos todos los que estábamos del lado de la oposición que no un tiempo no muy lejano, el tipo lo iban a bajar, alguien lo iba a bajar, o lo íbamos a poder bajar, o el tipo tenía que entender que se tenía que bajar, porque tenía mucha gente, pero también tenía mucha que le hacía oposición, ¿sí? Aunque él quisiera taparla con un dedo. Sí, te estoy escuchando. Pero no teníamos cómo demostrar que éramos muchos. Que fue donde empezaron a quitar la radio, la televisión, los medios, o sea, no había manera de darle a entender a ellos mismos como cantidad grande, que también éramos muchos, y mucho menos hacérselo entender al resto del mundo que veía, era todo ese poco de gente que se seguía a Chávez, pero no era toda Venezuela. Entonces nos sentíamos como invisibles, potentes. Cuando se logra entender esa noche que en teoría estaban negociando con él para que se fuera, que lo habían logrado sacar supuestamente en el avión, o sea, fue una noche súper tensa, que la gente estaba así que no me podía creer, o sea, me van a quitar este carajo encima, una cosa así. Vela, a las 3 de la mañana, 4, no recuerdo qué hora, yo sé que pasé toda la noche con aquella agonía. Cuando el tipo regresa, casi me muero, Pamela, a mí me dio una vaina, yo no lo podía creer, yo lloré como una desgraciada. O sea, un terror, como que verdad que quise armar una guerra civil, una vaina, que iban a casa tras casa, iban a meter todo el mundo pesado. Yo lloré cuando supe que ese tipo se había vuelto a montar en el poder. O sea, era como si la vida se me hubiera ido, como si no tuviéramos más futuro, como si ya no hubiera posibilidades de volver a tener una vida como la que teníamos antes, como si la película se iba a poner peor porque ahora el tipo venía recho, porque lo habían intentado sacar, como si hasta ese momento la cosa no había sido muy bonita, ahora sí era que se iba a poner peor. A mí particularmente me dio un ataque de paranoia. O sea, tú sentías, de verdad, este era recho, tú sentías que el tipo era omnipresente. O sea, que el Estado era una cosa que se iba a vengar de todo el mundo, ¿sabes? No fue una percepción mía nada más, Fabián y yo estábamos chavos y lo empezamos así, y yo estábamos creo, como asustados, así como que ni siquiera el día que se murió. Pero es que hubo un momento donde tú sentías como que volvió el tipo, volvió el papá de la casa recho. Porque es que nadie sabía cómo era Chávez. Chávez en el 2002 no mismo Chávez que en el 2003 ni en el 2004. Para el momento en que se murió, era tal el poderío que el tipo había dejado sembrado en todas las instituciones, que muerto o no muerto, el tipo iba a seguir ahí. Porque detrás de él había un ejército de gente ansiosa del poder que él tenía. Mira, espérate un momentico, que Néstor quiere hablar contigo. Dime. Mira, mi amor, no, lo que te voy a decir es grado para ti. Este es un gobierno narcotraficante. Todo aquí que brilla. Aquí no hay ninguna persona que pueda hablar mal del gobierno porque lo mete preso. Para que sepa eso. Okay. No estoy a ver contra la muerte, yo voy contra el gobierno de él. Paola, no, Pamela. Mira, óyeme lo siguiente, de verdad que la visión de tu abuelo es totalmente sesgada, o sea, o demasiado marcado contra el gobierno de Chávez, y yo pienso que no hay que perder la capacidad de análisis, ¿verdad? Pero él tiene su visión, yo se la respeto, y entonces en cualquier otro momentico me llamas y seguimos conversando las dos. Vale. Este año sí vuelvo, sí. Besitos. Es increíble, es el narcotráfico que está mandando en este país. Yo sé. No se me ha olvidado lo que es vivir en Venezuela, no. Solamente quería saber. No tienes por qué ponerte así. Ok.